Sí, lo anuncia la cortina, es el momento de nuestro ministro. Te Bien, escuchamos. el 73% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, el número que releva la encuesta nacional inquilina. El 30% de los hogares atraviesa una situación de emergencia habitacional, un indicador que combina el peso del alquiler sobre los ingresos, el endeudamiento, la mora y las mudanzas por razones económicas. Este relevamiento que hizo esta encuesta nacional inquilina alcanzó a 808 hogares de 16 provincias, fue elaborado por inquilinos agrupados junto con la Federación de Inquilinos Nacional. Ese índice de vulnerabilidad también constituye el valor más alto registrado por la encuesta. También detectó que el 20% de los inquilinos debió abandonar su vivienda por no poder afrontar el alquiler, el porcentaje más alto de toda la serie histórica. En la provincia de Buenos Aires ese porcentaje asciende al 22%, o sea, se da más. El estudio demuestra que la deuda dejó de estar vinculada al consumo y pasó a financiar gastos esenciales. Entre los hogares endeudados, el 55% tomó préstamos o contrajo obligaciones para comprar alimentos y el 37% recurrió al crédito para pagar el alquiler. El alquiler. A esa presión se suma el uso de la tarjeta de crédito como mecanismo para refinanciar compromisos previos. El 66% utilizó ese financiamiento, el 38% del total de los hogares ya registra atraso en el pago de las obligaciones, y en el caso donde el alquiler absorbe más del 70% de los ingresos, la mora alcanza al 73%. El alquiler también concentra una parte creciente del ingreso familiar. En promedio, los hogares destinan el 40% de sus recursos mensuales al pago de la vivienda y casi la mitad utiliza el 50% o más de sus ingresos para cubrir ese gasto, para que nos hagamos una idea. El deterioro también alcanza al mercado laboral, aunque el 68% de los inquilinos posee empleo registrado, casi la mitad necesita más de una fuente de ingreso para afrontar los gastos mensuales. Hoy el 47% de los inquilinos tiene 2 o más trabajos y casi un tercio incorporó una nueva actividad laboral durante el último año para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Además, el 15% perdió un empleo en ese mismo periodo. Luego de la derogación de la ley de alquileres y según el INDEC, los precios de los alquileres duplicaron la inflación y en algunas regiones triplicaron. Desde diciembre del 2023, el valor de los alquileres estuvo todos los meses por encima de la inflación, por lo que son miles los inquilinos que no lo pueden seguir pagando, ya que al desregular completamente las condiciones, el mercado está cargando todos los gastos sobre ellos. La desregulación también modificó las condiciones de contratación. El 78% de los acuerdos contempla actualizaciones cada 3 o 4 meses y el 65% utiliza el índice de precio del consumidor, el índice de inflación, como referencia para los aumentos. Además, el 6% de los inquilinos alquila sin un contrato escrito. Sin un contrato escrito. Frente a ese escenario, el 96% de los encuestados rechaza las actualizaciones hasta la inflación y prefiere mecanismos vinculados a la evolución de los salarios o acuerdos con intervención estatal. A su vez, el 57% considera que los incrementos deberían aplicarse una vez por año y el 84% reclama contratos de entre 3 y 5 años para contar con mayor previsibilidad. Esto es para mostrarte los problemas que hay hoy en la calle con el tema alquileres. Alquileres. Está durísimo para alquilar, ¿sí?, por los montos que están pidiendo, y después está durísimo mantener el inquilino. Ahora yo digo, los propietarios, en ese contexto, ¿no les convendría bajar un poco y asegurarse una continuidad? Prefieren tenerlo vacío. Prefieren tenerlo vacío. Sí. Yo estoy hablando del propietario que tiene 1 o 2 alquileres y necesita de eso para vivir. No estoy hablando del que tiene 20 propiedades. Espera. Si espera porque sigue habiendo demanda, entonces.
Sí, pero ¿cuál es el problema que tenés hoy, Mario? Que entrás hoy Sí. y salís dentro de 3, 4, 5, 6 meses, salís porque no lo podés pagar. Ese es el problema que nos estamos encontrando hoy en la calle. ¿Está pasando acá en la barría eso? Eso está pasando acá en La Barría. Los aumentos son cada 4 meses o 3. Pactado entre las partes. Ya no es más cada 6. No, entre las partes lo pactan. Tenés aumento cada 3, tenés aumento cada 4. ¿Sí? Entre las partes lo pactan. Sí, yo creo que hay alquileres que arrancaron con un piso muy alto. Ese es el punto. Y cada vez que sube, lógicamente, al inquilino no le sube el sueldo en la misma proporción que le suben el alquiler. Exacto. Porque el alquiler va subiendo con un indicador de precios, que puede ser el IPC, el ICL. Hay diferentes medidas de alquiler. El sueldo del inquilino, por lo general, va por debajo de la inflación. Los otros indicadores van a la par o por encima de la inflación. ¿Se entiende? Yo creo que ahí hay una de las cuestiones Ese es el punto. a resolver, Eso ¿no? es lo que acabo de explicar. Lo que acabo de explicar es que los alquileres suben por encima de los salarios y por encima del índice de inflación. Ese es el punto básico. Básico de lo que está pasando. Ahora yo digo, el mercado inmobiliario, ¿no lo ve? Las inmobiliarias, que juegan un rol fundamental en todo esto, porque las inmobiliarias son la especie de árbitro, por decirlo de algún modo, y de marco regulatorio entre, en este caso estamos hablando de alquileres, entre el inquilino y el propietario. O sea, las inmobiliarias no le sugieren a los propietarios, che, mirá, con este precio y vas a tenerlo 3 4 meses y no te lo va a poder sostener. O no vas a conseguir un inquilino. Yo no lo he visto. Porque yo no creo que a la inmobiliaria le convenga que el propietario tenga el departamento vacío. Porque si tiene el departamento vacío no hay contrato de alquiler. Y si no hay contrato de alquiler, la No cobra inmobiliaria no cobra su comisión. Y si la inmobiliaria no cobra su comisión, ¿de qué vive? Ahora, yo por eso entiendo que las inmobiliarias en esto tienen que jugar un papel importante. Y por ahí trata de hacerla entender al propietario, en el caso del propietario, que se está pasando de la raya o que está pidiendo más de lo que realmente el mercado puede dar, que deben ser la mayoría, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Exacto. Si fuera un caso aislado y no una general, esto que vos planteás es la general. Es la general. Y Es la general. llegará un momento en el que la demanda sea tan escasa que no les quede otra que rever qué es lo que están Los cobrando. valores. Y sí, no le va a quedar otra. Por eso que vos tenés tantos jóvenes que vuelven a vivir a la casa de los viejos. Y si el mercado se mueve en función de una expectativa, hay que decirle que esa expectativa, al menos para lo que queda de este año, ya no tiene sentido. Porque la economía no va a mejorar. No va a mejorar. Les digo, por si se están manejando con esa expectativa, ¿no? Bien, cambiamos de tema. Sí. El presidente Javier Milei declaró que antes del 2027 va a enviar la reforma tributaria al Congreso. Yo te hablé del IVA el otro día y uno de los impuestos que el gobierno quiere eliminar es el impuesto al cheque, muchachos. Por fin, lo haría con un esquema gradual como el que rige para las retenciones y con un mecanismo de imputación para el pago de impuestos a las ganancias como el de la ley PYME. La reforma tributaria que analiza el gobierno se basa en un horizonte de menor presión impositiva, pero equilibrio fiscal innegociable, según declaraciones del presidente y funcionarios del Ministerio de Economía. La propuesta de reforma impositiva está en los despachos del ministro de Economía Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Huberman, y desde el principio de la gestión hasta ahora, sin embargo, hubo frenos económicos. La necesidad de mantener el superávit fiscal y político con la debilidad legislativa del gobierno fue lo que le puso un freno. El objetivo de la reforma impositiva es que los impuestos influyan lo menos posible en las decisiones económicas, nivelando la carga para quienes estén en igual situación y evitando tratamientos distorsivos. Eso es lo que dicen los que están diseñando la modificación.
y en tal sentido, uno de los impuestos que los mismos funcionarios reconocen como distorsivo es el que grava los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, con un 0,6 de entrada y un 0,6 de salida, es decir, un 0,6 en cada una de las puntas, lo que lleva el circuito completo a un 1,2. Es la realidad, porque yo te cobro un 0,6 cuando te entra la plata, Claro. y vos después la sacás para pagar sueldo, para pagar la luz, y pagás un 0,6, ¿sí? Termina siendo un 1,2. En ese camino, uno de los principales metas de la reforma tributaria es eliminar este impuesto, pero impulsarla en el Congreso tendrá que ver con la economía, por lo que podría haber una baja gradual ante la eliminación, como ya se está haciendo con las retenciones a las exportaciones. El mecanismo para lograrlo podría ser que se pueda liquidar a cuenta el impuesto a la ganancia de forma gradual hasta llegar al 100% y a su desaparición con un esquema similar al que ya rige para las pymes. El régimen vigente sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que permite utilizarlo como pago a cuenta el impuesto a las ganancias, que rige para las pymes y las reglamentaciones de la ex-AFIP. El porcentaje del impuesto efectivamente ingresado que puede deducirse directamente de la obligación de ganancia de las pymes es el siguiente. Las micro y pequeñas empresas pueden deducir el 100% del impuesto al cheque. Las medianas empresas pueden deducir el 60% del impuesto y las demás categorías el 33% del impuesto. El momento del cómputo, el impuesto percibido por los bancos se liquida al cierre del ejercicio fiscal y se imputa en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondiente al mismo periodo en que se realizaron los débitos y créditos. Se puede computar como pago a cuenta al momento de determinar y cancelar los anticipos de ganancia del ejercicio en curso, tratamientos de saldo a favor. Si el monto a computar supera el saldo a pagar de impuesto a la ganancia, el remanente no genera un saldo de libre disponibilidad. Ojo con eso. O sea que no se puede transferir a otros impuestos ni solicitar su devolución. Sin embargo, el saldo no absorbido puede trasladarse para compensar las obligaciones de ganancia en periodos fiscales siguientes. En tal sentido, para las micros y pequeñas empresas que tomaron el 100% y medianas que tomaron el 60%, que quede un porcentaje no absorbido, ese impuesto original puede trasladarse como saldo a favor para ejercicios futuros. Esto lo saben muy pocos, ¿eh? Una opción adicional para las microempresas permite tomarlo a cuenta de contribuciones patronales. Estas firmas cuentan con la opción de destinar hasta un 30% del impuesto al cheque para cancelar hasta el 15% de las contribuciones patronales del SIPA, vendría a ser del 931 por mes. De este modo el gobierno busca eliminar el impuesto al cheque, lo que considera de los más distorsivos en etapas y con un esquema similar para las pymes. Aplaudo la decisión del gobierno. Junto con ingresos brutos, es el impuesto más distorsivo que hay. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Male, a las 8:10. A veces no es solo vender, sino cómo y dónde.